entonces. Ahora sí, Claudio, me parece que ya estamos en vivo, ¿sí? Bueno, muy buenas noches con todas las personas que nos están observando en estos momentos. Buenas noches a todos los seguidores de Lazos Azules. Hoy, como todos los viernes, hemos dedicado un espacio para poder compartir un poco de información acerca de diversas temáticas. El día de hoy tenemos el tema modificación de conducta en niños con autismo. En este caso tenemos a Claudio Trivisono. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Claudio. Perdón, pero se me mezcló la transmisión en vivo con el Zoom. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Sí, Yo aquí todavía en la oficina, así que deportivo, porque en general trabajo con ambos o con ropa deportiva. Bastante cómodo en ese caso para el trabajo. Trabajar con niños implica comodidad, no se puede venir de saco y corbata. Sí, eso es cierto. Definitivamente, bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de este tema tan importante, no sin antes darte una pequeña presentación, bastante corta en realidad, para un poco para que los demás conozcan acerca de ti. Claudio Trivisono es licenciado en Psicología por la Universidad de Córdoba, Argentina. Cuenta con un máster ABA, certificado BCBA, en ABA España. Ha dedicado muchísimos años con respecto al trabajo, a las dificultades de aprendizaje, a los trastornos del espectro autista y entre otras condiciones o características de los niños, ¿sí? No voy a extenderme mucho con respecto a esa presentación. Sé que ya ustedes han podido tener un poco la oportunidad de poder indagar acerca de Claudio. El día de hoy, como les habíamos anticipado, tenemos una serie de preguntas que vamos a realizarle con la finalidad exclusivamente de poder conocer un poco más acerca de este tema. Es bastante amplio en realidad, pero el día de hoy hemos seleccionado algunas preguntas que vamos a poder compartir con él. Y repito, vamos a poder tener un espacio de compartir, tratando de sacar lo más nutritivo posible de este encuentro. Bien, Claudio. Vamos a hablar un poco acerca de la modificación de conducta. Sabemos que la modificación de conducta de por sí es bastante amplia, hay diferentes orientaciones, ¿no? Hay diferentes formas de trabajo en sí, y en ese sentido pues vamos a abordar una en específica, ¿no? Me gustaría un poco que nos comentes cuál es la orientación con la que vamos a ir manejando el día de hoy, y que nos hables un poco acerca de lo que es la terapia conductual, ¿no? En específico, para posteriormente poder ir ahondando un poquito más acerca de ello. Sí, voy a tratar de ser breve con esta primera parte y voy a señalarlo, digamos, a grosso modo, porque no es muy aplicado ni muy divertido. Bueno, nuevamente, gracias por invitarme. Extraño mucho viajar a Lima. Ya tengo una abstinencia de ceviche muy grande. No veo la hora. Modificación de conducta en realidad es una corriente de la psicología, ¿sí? Dentro de esa corriente existen distintas terapias que se aplican o que se han popularizado mucho para diferentes tipos de problemas. Una muy conocida hoy día y muy en boga es la terapia cognitivo-conductual. Esa terapia se utiliza muchísimo, por ejemplo, para los problemas como la depresión o cualquier trastorno de estado de ánimo. Es una terapia también que se ha utilizado mucho en trastornos de ansiedad, en entrenamiento en habilidades sociales. Otra de los enfoques o de las terapias de la modificación de conducta es la terapia conductual. Es una de las más antiguas y se ha utilizado con muchísimo éxito para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, una fobia. Supongamos un niño que le tiene un temor invalidante a los perros. Y ese temor hace que ni siquiera pueda salir a la calle por el temor de encontrarse con un perro, ¿no? Además de la fobia, existen otros trastornos de ansiedad, pero este es el más común. Y esta terapia, la terapia conductual, se ha hecho muy famosa hace muchísimos años para intervenir sobre estas dificultades. Y por último, otro de los enfoques es la terapia ABA, que es una de las más conocidas en la gente que trabaja en autismo y que se ha aplicado muchísimo para
la rehabilitación en niños con autismo, y también para otras dificultades, por ejemplo, para niños con problemas de comportamiento, para niños con hiperactividad y déficit atencional, etc. Eso es a grandes rasgos modificación de conducta. Es un nombre, digamos, muy... hace muchos años que existe esta terapia, data de muchas décadas atrás, de los años 40, se me ocurre que podríamos marcar su inicio, si se quiere, ¿sí? Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de terapia de conducta y de ABA, esencial, más específicamente, probablemente, no sé, de acuerdo a lo que nos lleve la conversación. Sí, de hecho, pues la conversación está siempre dirigida a poder, repito, nutrirnos un poco con respecto a aquellas que desconocemos, ¿no? Aquellas cosas que de repente no conocemos, que inclusive nosotros mismos, ¿no? Los profesionales podríamos ir implementando, tanto en la parte teórica como en la misma práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un gusto poder estar aquí contigo, Claudio, escuchándote una nueva vez, en realidad, ¿no? Digamos, muchas cosas contigo, y bueno, el día de hoy compartimos nuevamente este tema. Claudio, y en ese sentido, acerca de lo que hemos venido conversando, ¿por qué crees tú que es importante trabajar el área conductual en los niños con TEA? Bien, aquí viene hay un problema de definición. El problema de definición es que para nosotros conducta es básicamente todo lo que un ser humano hace, dice o piensa, ¿sí? Por lo tanto, un prejuicio muy común de la modificación de conducta o una creencia muy común es que es una terapia destinada a trabajar con problemas de conducta solamente. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad que eso. Por ejemplo, en el ámbito del TEA, la mayoría de los tratamientos de tipo educativos son o han sido inspirados por esta corriente de la modificación de conducta que se llama ABA, ¿verdad? Entonces, modificación de conducta no es una terapia destinada a trabajar con problemas de conducta. Es una terapia que tiene como dos grandes ejes y voy a tratar de ser práctico y aplicado para que esto sirva para algo. Dentro de esos dos grandes ejes, el más importante, yo diría, es que es una terapia que lo que intenta es tomar los que al día de la fecha consideramos los métodos más eficientes o más eficaces, para enseñar. Entonces, el primer objetivo de esta terapia es educar, ¿sí? Es enseñar habilidades. En este sentido, la concepción que nosotros tenemos de los distintos problemas que tienen los niños tiene mucho que ver, o los consideramos como problemas de aprendizaje, si se quiere, ¿sí? Vamos a dar ejemplos de cómo consideramos la problemática que puede tener, por ejemplo, un niño con TEA. Dentro de lo que nosotros podemos enseñar, vamos a decir que enseñamos habilidades. Entonces, por ejemplo, hablar, comunicarse, ¿sería una habilidad? Sí, efectivamente, es una habilidad. De hecho, es una habilidad que requiere muchas veces, en muchos niños, de una intervención específica, ¿sí? Porque a los niños se les dificulta, por ejemplo, comunicarse o hablar por sí solos. Y necesitamos intervenir sobre eso con los mejores métodos de los que disponemos hasta el momento para tratar de desarrollar, por ejemplo, comunicación o desarrollar habla. Ese es un ejemplo de habilidad. Pero básicamente esta terapia enseña distintos tipos de habilidades, ¿sí? Distintos tipos de habilidades. Vamos a mencionar ejemplos de habilidades muy avanzadas. De la primera infancia nos vamos a los 10 años, a la adolescencia, a la adultez. Ejemplos de habilidades que desarrolla este tipo de terapias. Vamos a, por ejemplo, hablar de habilidades sociales, que también son habilidades. Si yo te digo, por ejemplo, cómo en una situación escolar un adolescente le dice que no a un par
que le está ofreciendo, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un ejemplo así como genérico, un adolescente le ofrece a otro drogas, ¿sí? Y lo invita a drogarse. ¿Cómo le enseño a un niño, ¿sí?, a resistir la presión del grupo? ¿Cómo le enseño a decir que no? Ese es un ejemplo de habilidad también. ¿Cómo le enseño a reaccionar ante un elogio? Reaccionar ante un elogio también puede ser considerado una habilidad. De hecho, hay personas que tienen muchas dificultades sobre cómo reaccionar cuando son elogiadas. Hacer un elogio también es una habilidad. Aprender a pedir un cambio de comportamiento en el otro cuando lo que hace me molesta. Estos son ejemplos de habilidades avanzadas. Entonces, esta terapia, o estas terapias, porque son varias, tienen como principal misión enseñar habilidades, desde habilidades básicas, como por ejemplo hablar, comunicarse, hacer una tarea por sí solo, sin necesidad de que la madre esté al lado. ¿Cuántas mamás nos dicen que si no están al lado de su hijo, estos no hacen sus tareas escolares? Tiene que estar ahí al lado machacándole para que la termine. Cepillarse los dientes es una habilidad. En fin, tenemos habilidades básicas, habilidades intermedias, habilidades avanzadas. Hablamos de habilidades sociales, o yo las clasifico como habilidades avanzadas. Esta sería, yo creo, la idea central de este tipo de terapias. Es una terapia que lo que considera es lo siguiente: no nos interesa cuál es la causa de un problema, no nos interesa cuál es la causa del autismo. Lo que nos interesa es brindar herramientas al niño o a la familia para mejorar los problemas que estos niños o que estas familias pueden tener. Si un niño, por ejemplo, yo he visto pacientes de 24 años en centros de día que no controlaban esfínteres, ahí tenemos un ejemplo de problema. Entonces, enseñamos básicamente a controlar esfínteres. A mí me parece que la modificación de conducta, o que la idea central de la modificación de conducta es esa. Es un tratamiento destinado a enseñar, ¿sí? Por otro lado, además de enseñar, este tipo de tratamientos también se pueden ver interesados en reducir, o no sé cómo usar, esta palabra es rara, en desenseñar, ¿sí?, o en reducir algunos comportamientos que pueden ser considerados problemáticos. ¿Qué sería un comportamiento problemático? Por ejemplo, un niño que se autoagrede, un niño que hace bullying a otro, que se le burla, un niño que es físicamente agresivo, un niño que no se puede separar de la mamá bajo ningún contexto. Me tocó, por ejemplo, hace muchos años en el nordeste de Argentina, ver a un niño cuya mamá estaba haciendo tercer grado. ¿Y por qué la mamá estaba haciendo tercer grado? Porque lo tenía que acompañar al colegio y estar sentada dentro del aula. O sea, imaginémonos la situación, en el docente dando clases en un curso de tercer grado con un adulto sentado al lado de uno de sus alumnos. Estos son ejemplos de dificultades que esta terapia también intenta mejorar, ¿sí? Entonces, por un lado enseñar y por el otro lado, llamémosle desenseñar, es decir, intervenir sobre aquellas situaciones que pueden resultar problemáticas. Y sobre esto quiero hacer una aclaración. Especialmente en algunos países, se consideran ciertas situaciones como problemáticas cuando en realidad no lo son. Un clásico ejemplo de esto, que está en todos los talleres que uno puede dar para padres, o que también está presente cuando uno conversa con docentes, por ejemplo, son las estereotipias o los comportamientos rituales, entre otras, las autoestimulaciones. Este tipo de comportamientos no necesariamente son un problema, pueden ser una forma que tiene un niño de autorregularse, ¿verdad? Entonces, no necesariamente intervenimos sobre eso, intervenimos si genera un problema concreto. ¿Y cómo definimos un problema concreto? Bueno, cuando un comportamiento determinado perjudica al niño o perjudica a su entorno o hace a su entorno más estresante. En el caso este del niño y la mamá, realmente la vida de esa mamá
era una vida muy estresante, eso generaba un clima familiar muy estresante, y este problema de no poder separarse de la mamá no beneficiaba ni a su mamá ni al niño. En esos casos nosotros intervenimos, ¿sí? En el caso de la agresión, por ejemplo, si yo tengo una persona agresiva, un adulto, vamos a suponer, no hablemos de niños, es muy probable que una persona que, por ejemplo, responde agresivamente, y vamos a suponer tiene un grupo nuevo en la universidad, en la facultad, ¿sí? Es muy probable que ese tipo de comportamientos lo que genere sea que el entorno que rodea a esa persona, su nuevo entorno, progresivamente la vaya dejando de lado y la aísle. ¿Por qué? Porque esa persona tiene modos agresivos, ¿sí? O tiene comportamientos específicos que son agresivos. Ahí entonces nosotros intervenimos tratando de modificar esa situación. Ahora, ¿cómo la modificamos? Normalmente también enseñando, ¿sí? Enseñando. Si yo tengo un niño que, por ejemplo, responde agresivamente, lo que tengo que hacer para que deje de responder agresivamente o lo haga con menos frecuencia es enseñarle nuevas formas de interacción o nuevas formas de responder ante situaciones de estrés. Por eso yo digo que la idea central para mí de una terapia es la enseñanza, siempre, ¿sí? Y que en la mayoría de problemas de conducta lo que existe en realidad es un problema de aprendizaje, si se quiere. No sé si eso responde a la pregunta o la responde a medias. Podría ir un poco más allá de eso. Nosotros también sabemos hoy día que les podemos enseñar a los niños, por ejemplo, o existen metodologías para enseñar a un niño a afrontar mucho mejor situaciones de estrés, a aumentar su tolerancia a la frustración. ¿Mm? De tal forma que ese niño comience a ser dueño de sus emociones y no sea víctima de sus emociones. ¿Perdón? Claudio, para complementarte en este caso, ¿no? Y para devolver un poco la información que nos comentas, en realidad estos problemas que pueden surgir dentro de su desenvolvimiento en el mismo entorno, en tanto perjudican, dañan al mismo individuo o a su entorno, a su familia, en el colegio, con sus amigos, con diferentes escenarios en el cual el niño se encuentre, es ahí donde se requiere un trabajo adicional que involucra muchas veces analizar cuáles son los integrantes de aquellos entornos, ¿no? La familia, los amigos, esas personas que de alguna manera están siendo partícipes de una situación en la cual hay cosas que no están funcionando del todo bien. Y muchas veces referimos a aquellos problemas, llamémoslo así, o aquellas situaciones interferentes, ¿no? Porque interrumpen un adecuado aprendizaje dentro del cual el niño se espera que pues podamos observar, ¿no? Entonces, trabajamos el hecho de poder modificar un poco la conducta en el sentido de que vamos a ir analizando cuáles son las cosas que pasan en su entorno y observar aquellas cosas que se pueden ir cambiando con el fin de evidentemente darle herramientas al niño para que se pueda comunicar, porque justamente los problemas ahí a nivel conductual están muy ligados a los problemas de comunicación, ¿no? Y en ese sentido la importancia está en que trabajemos estas pequeñas o grandes dificultades que se observan. ¿Por qué? Porque los niños con autismo pues tienen muchas dificultades, ¿no? A nivel de comunicación e interacción social, y que justamente por ahí entra un poco la debilidad, ¿no? Es por ello un poco para ir concluyendo esta primera o esta segunda pregunta que sí, lo hemos venido conversando. Me gustaría, digamos, agregar algo a lo que decís, que es muy interesante. Cuando hablamos de enseñar a un niño, ¿sí? Es muy importante entender lo siguiente. Nosotros no necesariamente intervenimos sobre un niño. Muchas veces intervenimos sobre el medio que rodea al niño. Esto es muy habitual en los problemas de conducta, por ejemplo. Muchas veces lo que favorece o propicia un problema de conducta es la reacción que tiene el medio ante el comportamiento del niño. Por lo tanto, lo que tiene que cambiar ahí, básicamente, es el medio, no el niño. El niño no va a cambiar en la medida en que el medio no aprenda cómo manejarse con ese niño. Y ese es el principal problema existente en la mayoría de las intervenciones. Creemos que el problema
está dentro del niño. Entonces viene mucho papá y te traen por ejemplo, yo no quiero hablar solamente de autismo, vamos a hablar de niños en general. Viene el papá y te trae al niño como que arréglelo, te dicen, ¿no? El problema es el niño, o el docente te dice, no sé qué hacer con este chico, es ingobernable, y deposita el problema en el niño. Pero resulta que, por ejemplo, ese niño mejora muchísimo su comportamiento de acuerdo al docente que esté, digamos, que esté al mando de la clase, si se quiere, que esté coordinando la clase. Entonces ahí vemos cómo el problema no está nunca dentro de un niño, cuando se trata de un problema de conducta, el problema está en la relación niño-ambiente. Y uno interviene en todo ese conjunto, nunca en el niño. Y muchas veces tiene que intervenir exclusivamente en los adultos que constituyen digamos, el núcleo de relaciones de ese niño, en los docentes, en los directivos o en la familia. Claro que sí. Me olvidé sí, lo que iba a decir. bueno, solamente se escapó la idea. Bueno, no, Claudio, en realidad es muy cierto, ¿no? A veces nosotros los adultos en sí, las personas que estamos rodeando al niño, estamos contribuyendo totalmente a que aparezcan muchas conductas interferentes o de alguna manera que perjudiquen el mismo desempeño del niño. Y por eso nos fijamos justamente en quiénes están a su alrededor, ¿no? Quiénes están, los padres, están los docentes, muy bien. Entonces trabajamos con ellos porque son ellos los que van a ir participando directamente en los cambios que se vayan a dar con el niño, ¿no? En ese sentido, pues, y mira, mucho ese trabajo, sí. Un ejemplo muy, muy patente tiene que ver, por ejemplo, con las adecuaciones curriculares. Si nosotros tenemos un niño que tiene un nivel curricular o las actividades que le dan son actividades que están por fuera de sus capacidades, es decir, son actividades que el niño realmente no maneja, por ejemplo, le están enseñando a multiplicar y a dividir, pero el niño está recién manejando correctamente la suma y la resta. Doy un ejemplo simple para que lo entienda todo el mundo. Y vos tenés a un niño sentado en un aula que constantemente está expuesto a error, 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 es difícil, lo tengo que ayudar, lo tengo que ayudar. Esa situación es muy probable que genere conductas disruptivas. Y si genera conductas disruptivas, decimos, el niño tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque lo que está mal ahí son las actividades que ese niño está haciendo. Y la reacción del niño es una frustración a esa situación. Si uno saca al niño y pone un adulto, ¿sí? Y vos como adulto vas a aprender chino y te metes en segundo año de chino porque estuviste una semana en China y crees que lo manejas bien. Entonces vas a clases de chino y te empiezan a dar ejercicio y vos no entendés nada. Lo más probable es que vos empieces a tener problemas de conducta en clases de chino, vas a agarrar el celular, vas a hacer bromas, por lo menos eso haría yo. Porque la situación en la que vos estás propicia que estos problemas aparezcan. Entonces, una vez más nos dirigimos al entorno, ¿no? Definitivamente el escenario en el cual el niño se encuentre va a depender exclusivamente su desempeño, de acuerdo al docente o al papá o a la mamá. Y yo creo que ahí viene un poco la importancia, ¿no? Porque un niño realiza determinada conducta justo con papá, pero con mamá no lo hace, ¿no? Muchos niños identifican justamente algunas características personales del papi o de la mami, que un poco para comparar en el sentido de por qué con mamá sí peñizca, pero con papá no, a papá lo abraza. Pero ¿por qué surgirán estas pequeñas diferencias, ¿no, Claudio? Un poco la respuesta va dirigida por ahí, ¿no? Claro, la reacción que ellos tienen es diferente. Y esa reacción diferente es la que probablemente determine que con uno aparezcan las dificultades y con el otro no. Si se quiere, se puede dar un ejemplo. Por ejemplo, esto en el aula es algo muy común. Si vos tenés un docente que las actividades que le da a un niño son actividades que están dentro de sus capacidades, que le hace preguntas, por ejemplo, una técnica es hacerle preguntas a un niño que uno ya sabe que el niño conoce la respuesta. ¿Sí? Un docente hace eso. Le hace preguntas, el niño responde, lo elogia. ¿Qué va a ocurrir? Ese niño se va a sentir más motivado a participar. Mientras más participe, es probable que haya menos dificultades o menos problemas de comportamiento
por parte de ese niño. Pero viene otro docente y las actividades que le da son todas complejas y el niño está solicitando ayuda cada rato y no tiene una buena relación con él, no es una cuestión, decimos aquí en Argentina, de piel. El docente no enganchó con ese niño, no lo refuerza, no lo motiva, es muy probable que con ese docente aparezcan muchas más situaciones problemáticas. Y el niño es el mismo, lo que cambia es el entorno y la reacción del entorno a ese niño. Exacto, muy bien. Entonces ya nos está quedando un poquito más claro aquellos conceptos que nos ayudan, evidentemente, a brindar las adecuadas herramientas, ¿no? Y en ese sentido, a nivel de herramientas o a nivel de estrategias, ¿qué es lo que usualmente se realiza a grandes rasgos, evidentemente, porque no tenemos ahorita unos casos en específico, ya más adelante lo haremos, ¿no? A nivel de estrategias en esta área a trabajar, ¿qué es lo que podríamos mencionar, Claudio? Bien, para hacer un resumen de lo que dijimos, ¿no? Todas estas terapias englobadas en este nombre, modificación de conducta, para mí, esto es una percepción personal, la idea central es enseñar habilidades, ¿sí? Y dijimos que puede haber habilidades de diferente tipo. Y a la hora de intervenir, intervenimos no sobre un niño, sino sobre un entorno que incluye a ese niño. Demos algunos ejemplos de herramientas de intervención. Vamos a hablar, por ejemplo, del afrontamiento de una situación que genera mucha ansiedad, ¿sí? Yo no sé si esto se está filmando, se va a subir, podría luego en los comentarios enviar algunos videos para que se vea. Supongamos que tenemos un niño que tiene una reacción de muchísimo estrés ante la situación de tener que cortarse el pelo, que es algo bastante frecuente en aquellos niños que tienen la etiqueta de TEA, ¿sí? Existe una herramienta que se llama desensibilización sistemática. Es una herramienta muy antigua, es, si mi memoria no falla, incluso la herramienta que popularizó esta corriente, la herramienta que le dio muchísima fama en las primeras décadas, ¿sí? Y una herramienta extremadamente eficaz y efectiva a la hora de lidiar con reacciones de ansiedad extrema. ¿Qué sería eso, por ejemplo? Bueno, este ejemplo del niño que ante una situación de tener que cortarse el pelo, la idea de que el pelo le caiga y le pique, el ruido de la máquina, toda esta situación le genera un nivel de ansiedad muy elevado. Con la salvedad del caso podemos hacer, digamos, una salvedad muy grande. Un ejemplo con una persona que, por ejemplo, no sube aviones, porque si sube un avión se descompone directamente. Los nervios son tales que se descompone, no lo puede manejar, no puede subir a un avión. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Esta metodología de sensibilización sistemática parte de una idea muy sencilla. No es para que esto se haga en la casa, lo ideal es que esto se haga asesorado, ¿verdad? Pero parte de una idea muy sencilla. Si nosotros tenemos una situación a la que tenemos un terrible temor, pero agarramos esa situación y la dividimos en muchos pasitos, muchos pasitos, del que prácticamente apenas me pone nervioso hasta que el que yo le tengo directamente pienso en eso y me descompongo. Supongamos el caso dejemos al avión de lado, que es más complejo, un ascensor, vamos a suponer. ¿Qué sería un paso, digamos, que me genera apenas un pequeño nerviosismo? Bueno, que el ascensor se abra y verlo. Ese sería el primer paso. ¿Qué sería el paso que me genera una descompostura de los nervios y del miedo que me da? Meterme en el ascensor y apretar piso 10 y que se cierre la puerta. Ok, entre ese paso, entre el primero y el último, hay una serie de escalones. La desensibilización sistemática lo que plantea es, vamos a hacer esa jerarquía y vamos a empezar gradualmente y con la colaboración del paciente y con la colaboración del niño, a exponerlo gradualmente a cada escalón de esa jerarquía. En condiciones ideales eso debe ir acompañado de enseñar, por ejemplo, a un niño una respuesta, por ejemplo, de control de ansiedad.
de respiración o de relajación, ¿sí? Esta es la situación ideal. Nosotros lo hemos aplicado muchísimo a niños con TEA, incluso sin este entrenamiento en relajación o en respiración. Sencillamente, por ejemplo, a la hora de cortarse el pelo, comenzamos tomando la máquina y poniéndola mientras trabajábamos. Probablemente ahí la reacción del niño, el niño va a creer que uno le va a querer cortar el pelo, y uno le dice, no, 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 esto está acá, es mío. Cuando el niño se acostumbra, se habitúa a eso y no lo rechaza, no lo debe rechazar. Esto debe ser con la complicidad del paciente. Uno puede seguir avanzando pasito a pasito, diría Luis Fonsi, despacito, muy gradualmente subiendo de a un escalón y motivando y reforzando mucho al niño, esta vez ya en forma directa, motivándolo a que él va superando su temor, que él puede. Al principio yo recomiendo lo que yo llamo motivación indirecta, es decir, quitarle interés. No, 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 no te preocupes por esto. A veces al inicio es necesario hacer eso. Con el tiempo, esto no necesariamente es inmediato, el niño se va habituando a esa situación y lo que ocurre es que deja de despertarle esa reacción de ansiedad. En la medida en que va avanzando, el niño se siente cada vez con mayores herramientas y cada vez más motivado, porque a todos nos gusta tener éxito, ¿sí? El éxito, podríamos definir, es una droga. Nos gusta tener éxito, nos motiva a tener éxito. Al niño también lo va a motivar tener éxito. Y si lo hacemos correctamente, es probable que nosotros podamos lidiar con este problema que genera mucho estrés para el niño y genera mucho estrés para las familias. Este sería un ejemplo de una técnica que le llamamos así, desensibilización sistemática. La podemos usar para eso, la podemos usar para el afrontamiento de ruidos, ¿sí? El caso contrario, me ha tocado, por ejemplo, muchas familias que la casa es un silencio total. Lo que se hace es evitar la situación que genera estrés. Yo pienso que no es buena idea eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente al salir a la sociedad, digamos, las situaciones que desencadenen la respuesta a la ansiedad o de mucho estrés por parte del niño van a estar presentes. Yo creo que lo mejor es dar herramientas a un niño para que pueda él afrontar y además él se sienta exitoso a la hora de afrontar una situación como esta, que le genera mucho temor. Y en un adulto no se va a sentir fantástico si logra superar su temor a los ascensores o su temor a viajar en avión. Probablemente eso le haga no solo bien en cuanto al estado de ánimo y no solo mejore su vida porque ahora puede usar ascensores y vive en una capital, también le va a hacer muy bien a su autoestima, si se quiere. Acá tenemos un ejemplo de herramienta. Luego podemos citar muchos otros ejemplos de herramientas que todos están muy relacionados a la enseñanza, ¿sí? Tendríamos que ir definiendo, digamos, a qué blanco vamos a apuntar, ¿sí? Dentro de la modificación de conducta tenemos muchas herramientas para, por ejemplo, enseñar a las familias cómo manejar situaciones de dificultades de comportamiento severas. ¿Qué hacer ante esa situación? De hecho, por ejemplo, hay muchos programas de terapia de conducta. Uno muy famoso, el otro día yo lo estaba citando, se llama Triple P. La traducción de ese programa es Entrenamiento Parental Positivo. ¿Qué significa eso? Son reuniones que uno tiene con las familias en donde asesora en cómo, por ejemplo, hacer que los niños sigan rutinas, cómo hacer que colaboren más, cómo hacer que nos hagan un poquito más de caso, cómo hacer que hagan las tareas sin que estemos encima de ellos. Esta es otra rama de la modificación de conducta bastante popular. Con algunos problemas, ¿no? Porque muchas veces aquellos que trabajamos en esto creemos que porque uno le diga a un papá, vos ante esta situación tenés que hacer esto y esto. Por supuesto que muchos papás
pueden reaccionar a ese asesoramiento, pero hay muchos otros a los que les va a resultar muy difícil seguir ese tipo de indicaciones. No es una cosa tan sencilla mejorar el comportamiento de un niño que, por ejemplo, tiene digamos, berrinches muy frecuentes ante situaciones de frustración. Este es un ejemplo, entonces, fíjese que vimos un ejemplo de intervención en el niño, a donde le enseñamos a un niño a afrontar una situación, y vimos un ejemplo de intervención en la familia. En esta situación de berrinche también podemos intervenir sobre el niño. Y fíjense cómo. Si yo te pregunto a vos, ¿cómo aprendo a mejorar mi tolerancia a la frustración? ¿Vos qué me dirías? Con respecto, por ejemplo, mi tolerancia a la frustración en momentos en los cuales, como me pasó la semana pasada, ¿no? Que no pude transmitir, ¿no? Estaba bastante ansiosa, un poco porque no podía hacerlo, traté un poco de respirar, ¿no? De repente buscar otra plataforma para poder hacerlo, a pesar de los intentos no lo logré, ¿sí? Pero tuve que tolerarlo, ¿sí? Entonces lo que hice fue de una manera alternativa grabar un video, bueno, excusándonos acerca de los problemas técnicos que teníamos y que lo íbamos a hacer en una futura fecha, ¿no? Por ejemplo, ahí las herramientas que utilicé un poco fue la respiración, tratar de recordar qué era lo real para mí, qué era lo que estaba en mis manos realizar y qué era lo que no. Bien, vamos a tratar de trasladar esta situación a un niño. Nosotros sabemos fehacientemente que muchos niños tienen una reacción de ira intensa, se pueden autoagredir, y digamos, bueno, ya conocemos las típicas reacciones en la vida pública, ¿no? Si uno le pregunta a un papá, ¿qué situaciones desencadenan esto? Porque la mayoría de los papás te dicen, ¿qué hago frente a un berrinche? Y la verdad es que la respuesta a eso siempre es insatisfactoria. Lo mejor que podemos hacer ante un berrinche es que no aparezca ese berrinche. Es decir, no hay muchas herramientas ante un berrinche. Lo que sí podemos hacer es que el niño tenga cada vez menos berrinches. ¿Y cómo podemos hacer que un niño tenga cada vez menos berrinches? Es simple, aumentamos su tolerancia a la frustración, aumentamos sus habilidades de afrontar estrés. Por ejemplo, cuando hablábamos de una situación estresante, como cortarse el pelo. Si nosotros mejoramos esa situación, ya va a haber una situación menos que desencadene un berrinche, porque le vamos a dar armas a ese niño para afrontar esa situación. Claro, un niño no tiene la habilidad que por ahí vos tenés de relajarse, respirar, etc. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer para mejorar la tolerancia a la frustración? Y ahí vamos a un ejemplo más de herramientas. Y lo que voy a decir es un poco loco y por ahí es un poco impactante. La mejor forma de aumentar la tolerancia a la frustración es con frustración. ¿Pero qué tipo de frustración? Una frustración manejable. Y vamos a dar un ejemplo nuevamente áulico. Vamos a dar un ejemplo áulico y vamos a pensar, voy a dar ejemplos que también el adulto se pueda sentir identificado. Yo tengo muchas conocidas que fueron la chica 10 siempre. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Qué pasa con una chica 10 o con un chico 10 cuando en el primer examen en la universidad reciben un 2? Imaginemos esa reacción. De hecho, incluso hay estudios de esto, ¿sí? La gente que es exageradamente exitosa en los niveles iniciales de la educación y tiene dificultades en la universidad, tiende a abandonar. No tiene herramientas para afrontar esa situación. En cambio, una persona que ya ha recibido algún que otro aplazo, probablemente lo tome distinto. Acá vemos el ejemplo. Nosotros podemos hacer que un niño mejore su tolerancia a la frustración a través de algunos procedimientos que no son invasivos. Y vamos a un ejemplo en niños, entonces. ¿Qué pasa si ustedes tienen un docente que, por ejemplo, les da a los niños ejercicios fáciles de resolver? Fáciles de resolver, no requieren de esfuerzo. Lo que va a hacer inicialmente es motivarlos. ¿Por qué? Porque el niño va a ver que funciona, le sale, yo puedo, lo hago muchos. Inmediatamente luego le doy un ejercicio
un poco difícil. Y luego que hago esto por un tiempo, entonces puedo presentar problemas más complejos. Ese niño lo que va a hacer es seguir intentando. Seguir intentando. Porque ya lo preparé. Primero lo motivé le dije, ¿te sale? ¿Ves que te sale? Este es un poco más difícil. Y él trabajó. Lo estoy preparando para cuando sea bastante más difícil. Vamos a otro ejemplo. Si yo tengo un niño que no está acostumbrado a tomar un turno o no está acostumbrado a esperar, ¿cómo pretendo que va a reaccionar ante una situación de turno o de espera? Si tengo un niño que no comparte, no tiene historia de compartir sus juguetes, por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar cuando el colegio un compañero venga y le quite el juguete? La probabilidad de que reaccione, digamos, mal, es mucho mayor que si nosotros tenemos un niño que está acostumbrado a compartir, o que está acostumbrado a esperar, o que está acostumbrado a pequeñas dosis de frustración. Entonces fíjense lo que pasa en las familias. Te dicen los papás, no, el tablet no se lo damos. ¿Por qué? Porque hace un escándalo si se lo retiramos. Entonces tenés, por ejemplo, papás que me tocó, ¿no? Un paciente que le quitaban, porque se tenía que ir a dormir, eran las 2 de la mañana y le quitaban la computadora, estaba jugando online, y venía la policía. Literalmente, Gran Buenos Aires, policía de Buenos Aires, tocaron a su puerta. A las 2 de la mañana por el escándalo que hizo porque le interrumpieron, en este caso, jugar con la computadora. Yo no estoy diciendo que esto se haga, lo que estoy diciendo, estoy expresando la idea. Sí podemos acostumbrar a un niño a pequeñas frustraciones, a un turno. Tenemos un horario para jugar en la computadora, que ese horario se corta. Tenemos un horario para usar el celular. Hay que esperar. Nosotros a nuestros pacientes les enseñamos a esperar. Les damos algo que les gusta mucho y les decimos, bueno, se terminó el tiempo, trabajamos un rato, lo tenés luego. Pero ¿qué pasa si, como papás, evitamos siempre esas situaciones? Cuando esas situaciones aparezcan de forma intensa, el niño no va a tener ninguna herramienta para afrontarla. Y acá tenemos otro ejemplo más de cómo también podemos intervenir sobre el niño para mejorar los berrinches. Intervenimos sobre el niño, intervenimos sobre el medio. Nunca intervenimos solamente, por ejemplo, sobre el niño. ¿Sí? ¿Y qué intentamos hacer con esto? Dar herramientas. ¿Sí? Hacer que un niño no sea esclavo de sus emociones, sino que sea dueño de sus emociones. Porque ese va a ser un adulto mucho mejor preparado también para tolerar algo que es inevitable en el ser humano, que es la frustración. Di 3 ejemplos muy generales. Perdón, este último ejemplo no es un procedimiento. Este último ejemplo, en realidad son algunos programas. Nosotros le estamos cada vez dando más importancia a este tipo de cosas, pero no es un procedimiento como lo es la desensibilización sistemática o los programas de entrenamiento parental. Y un último ejemplo son los entrenamientos en habilidades sociales. Ese es otro ejemplo que podemos dar. Nosotros podemos enseñar a un niño a decir no, a responder a una crítica sin ser agresivo, especialmente cuando el niño es más grande. Podemos enseñar a un niño a que le diga a otra persona, no me gusta eso que estás haciendo, por favor no lo hagas. Y hacer esto correctamente, ni agresivamente ni asertivamente. Y eso lo hacemos en otro tipo de herramientas que se llaman entrenamiento en habilidades sociales. Sí, un poco para quedarme con la idea tuya, Claudio, de crear espacios en los cuales podamos exponer controladamente a una situación que evidentemente va a ser real. Es real que el niño pueda frustrarse ante la negativa de un objeto. Es real que lo puedan insultar en el colegio. Es real que alguien le pueda empujar en la calle. ¿Y cómo va a ser la reacción del niño? La idea en realidad es darle esa herramienta para que él
sin necesidad de una ayuda, ¿no? Porque no siempre va a estar acompañado del papá, no siempre va a estar acompañado del hermano, ¿no? Que se pueda desenvolver y enfrentar esa situación problemática que puede ser, evidentemente, me parece a mí muy real, ¿no? Es muy importante poder trabajar, como te digo, en realidad me quedo yo con esa idea, ¿no? La exposición controlada que podamos crear nosotros y que evidentemente va a servir para que él pueda ir avanzando con sus, con sus demás desenvolvimientos en las diferentes áreas, ¿no? Un poco para ir cerrando la última pregunta, porque ya tenemos, te cuento, más de 10 preguntas, 15 preguntas con respecto a justamente estos temas que estamos tocando, ¿sí? Bueno, la última va dirigida exclusivamente a qué es lo que los padres podrían ir observando en sus niños, ¿sí? Con respecto al área de conducta, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pueden ir observando en casa o incluso pueden llegar a ir haciendo en casa desde su lado, ¿no? Esa pregunta es bastante difícil. A ver, yo creo que la principal alarma de los papás, lo que los papás se deben plantear es cuando ellos en realidad viven, y esto que voy a decir es un poco fuerte, quizás no guste, viven como en la dictadura de su hijo, ¿sí? A mí me ha tocado ver, estos son ejemplos, no voy a mencionar la ciudad, porque quizás me está escuchando y se va a sentir como mal, no voy a mencionar la ciudad, pero a mí me tocó un papá que a la madrugada se levantaba y cruzaba una frontera de un país para ir a comprar a Burger King una hamburguesa, para que el niño no desarrolle un comportamiento o un berrinche o no se estrese, etcétera, ¿verdad? Cuando los papás se dan cuenta de cuando hay una situación controlada y un clima de convivencia y cuando en realidad ellos empiezan a hacer o empiezan a tener una situación de muchísimo estrés familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sobreadaptan a este tipo de dificultades del niño. O papás que, por ejemplo, encienden y apagan la luz 3 veces, caminan hacia adelante y luego caminan hacia atrás, tocan un determinado objeto, hacen una serie de rituales por demanda del niño, y si los papás no hacen esa serie de rituales, el niño estalla. Ahí hay un problema. O papás que no se atreven digamos, a imponer un turno de espera o a imponer un turno, o papás que tienen serias dificultades para que sus hijos compartan. Todo lo que estuvimos diciendo de alguna manera son señales que deberían encender alarma. Yo tampoco vuelvo a insistir, esta charla está un poco orientada hacia los problemas de conducta, pero esta corriente es una corriente de enseñanza. Me gustaría que esto quede clarísimo, ¿sí? Nosotros en realidad nos dedicamos a enseñar fundamentalmente, a enseñar habilidades. Y en ese sentido, Claudio, tendríamos que enseñarle al padre a darle una negativa acerca de esa demanda del niño, ¿no? Tendríamos que darles esas herramientas al niño también para que pueda ir tolerando esa frustración que pueda sentir ante la negativa del padre, ¿no? Porque es real, en algún momento le va a tocar. Eso es todo un arte porque no es solo decirle al papá. Las indicaciones que nosotros le tenemos que dar a la familia tienen que ser cumplibles. No podemos caer, yo estoy acuñando ahora como neologismo, yo ahora acuñé el término psicocura, que básicamente son todos aquellos profesionales que constantemente están diciendo, no le grites a tu hijo, no adjetives a tu hijo, no hagas esto con tu hijo, no tenés que descontrolarte, no pierdas la calma. Sí, el papá ya sabe. A mí me da ganas de decirle a ese profesional, tesoro, él ya lo sabe, ¿sí? Ya sabe eso. No tenés que andar recordándole vos a cada rato, evangelizando. Bienaventurados los que no gritan porque ellos heredarán los megáfonos. Los papás ya saben eso. Lo que necesitan es una serie de pasos que sean cumplibles para ver cómo modifican eso. Y realmente eso, vamos a decir algo,
No es sencillo, y yo creo que es uno de los principales déficits que existen, ¿sí? Lo que se llama cumplimiento, es decir, cómo hacer que la familia cumpla las indicaciones, haciendo que esas indicaciones sean relativamente fáciles de cumplir. Y esto tiene un nombre en psicología que se llama adherencia al tratamiento. Claro, y en ese sentido, pues, como dices tú, ese arte involucra conocer acerca de las estrategias que se van a seguir, elaborar los pasos, asesorar al padre, orientarlo, entrenarlo, ¿no? Que es un poco más ya difícil y más detallado, ¿no? Que involucra justamente lo que tú dices, ¿no? Ya tener un poco de nociones de poder realizar un procedimiento más específico mediante un programa de entrenamiento en el cual al padre se le enseñe específicamente paso A, B, C, D y E, ¿no? Todos los que tiene que seguir. Y Claudio, entonces de esta manera cerramos la cantidad de preguntas de lazos azules, pero ahora sí vamos a pasar a las preguntas un poco de los padres, ¿sí? Para ir, bueno, mencionándote. De hecho, sabemos que muchos de los casos que nos van comentando, muchos de ellos presentan escasa información, pero pese a ello, bueno, trataremos un poco de responder en la medida que se pueda, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos... Vamos a aclarar que podemos decir algunas generalidades, pero que no se puede, digamos, muchas veces yo digo, me estás preguntando cómo hacemos, digamos, cómo producimos paz en el mundo, ¿sí? Hay algunas preguntas que uno puede dar sugerencias muy generales, pero dar indicaciones precisas no es posible porque para eso hay un trabajo mucho más extenso que hacer, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos la pregunta de Miguel, que nos hace la consulta acerca de su sobrina, que se frustra, llora, cuando tiene, bueno, cuando no le sale la tarea que ella está realizando. Entonces, ¿qué ayuda le podríamos brindar a la sobrina de Miguel? Muy bien, esa pregunta está muy interesante. Fíjese que esto tiene mucha relación con lo que yo acabo de citar, ¿verdad? Por un lado, motivar al niño con tareas fáciles, darle tareas de complejidad media, ¿sí? Y cuando le voy a dar una tarea compleja, un tip muy interesante, básicamente es enseñarle a pedir ayuda. ¿Cómo le enseño a pedir ayuda? Bueno, por ejemplo, puedo usar una autoinstrucción. Yo le doy una tarea difícil, ¿sí? Y cuando veo que el niño se le dificulta, me acerco al niño y le digo, cuando necesito ayuda, levanto la mano y digo, ayuda. O digo, ayúdame. Si sería en argentino, sería ayúdame. Esto yo lo puedo practicar deliberadamente. Nosotros practicamos esto con actividades motrices, por ejemplo. Ponete la remera, lo ayudamos un poco y queda medio así el niño. Y ahí, cuando está como renegando que no puede hacerlo, inmediatamente decimos la palabra ayuda. Cuando la dice el niño, procedemos a darles ayuda. Y esto lo practicamos con distintas cosas. Lo que estamos haciendo para evitar una reacción de frustración es enseñarle una habilidad que cumple la misma función, ¿sí? O mínimamente una función similar, que es salir de esa situación de estrés. El niño pide ayuda y yo se la presto. Y esto se hace reiteradamente. También esa persona puede pedirle al equipo que atiende a su niño que lo haga. Pero ojo con que esto se haga. Yo he visto muchos niños, trabajo en Perú y he visto varios niños que tienen sesiones en donde se practican ciertas habilidades en un contexto de la sesión. Ahí hay un problema, digamos. Cuando uno trabaja este tipo de habilidades como ayuda, lo debe hacer en el contexto más natural posible. Si yo le enseño a un niño a pedir ayuda, voy a tener que decirle al papá que lo replique en su casa o directamente voy a ir a domicilio y lo voy a trabajar en domicilio, ¿sí? Especialmente para aquellos que trabajamos en domicilio, esto es mucho más simple. Ojo con enseñar una habilidad entre 4 paredes en un consultorio y no hacer que esa habilidad explícitamente se pueda generalizar a la vida del niño. Y es que ahí está la importancia, ¿no? El hecho de que el niño pueda responder a la demanda de donde en el escenario principal, que es donde surge, ¿no? Por ahí está la importancia justamente. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, Claudio. Sí, a ver, nos comenta acá Juliana.
Perdón, Coral. Buenas noches con todos. ¿Cómo ayudar a mi niño de 4 años a que comparta con su hermanita de 1 año porque se enoja cuando le coge sus juguetes? Bien, justo también estábamos hablando de eso. Bueno, yo te voy a decir cómo hacemos nosotros, digamos, en el contexto de una terapia domiciliaria. Explícitamente, digamos, convocamos al hermano, incluso a veces convocamos a algún vecino, y hacemos que se juegue por turnos. Es tu turno, me toca a mí, ¿sí? Esto se puede hacer primero, por ejemplo, con un adulto, que va a ser más fácil. Lo ideal es hacerlo así. Le doy algo y le digo, bueno, se terminó tu turno, ahora me toca a mí. Por ahí puedo hacer que el niño cuente. Es una estrategia también. Vamos a contar, vos contá. O sencillamente tomo el juguete por unos segundos, una cierta cantidad de segundos, que pueden ser 6, y se lo vuelvo a entregar. Y gradualmente voy subiendo la cantidad de segundos que yo tomo el juguete. Lo ideal es hacerlo con un terapeuta o el adulto y luego practicarlo con pares. Al niño le va a ser mucho más fácil compartir con un adulto primero que con el hermano o con algún vecino. Entonces lo ideal es que el equipo sea el que trabaje esto si es que ese niño tiene equipo. Estoy hablando de un procedimiento que no es tan sencillo a grandes rasgos. Lo que yo necesito es reflejar la idea. No puedo darle unos pasos bien específicos para llevar a cabo porque no conozco a la niña. De hecho, las orientaciones generales ayudan un poco a poder tener cierta noción de lo que viene ocurriendo. En este caso, Claudio... Una última cosa con respecto a eso, perdón que te haya interrumpido. Es importante entender que no necesariamente a compartir se aprende, digamos, no es que yo salgo a la calle y de repente la habilidad de compartir me llueve y me impregna. A compartir se aprende compartiendo. Y realmente, por ejemplo, en Argentina, cada vez este tipo de habilidades se trabajan menos en los colegios, ¿sí? Años atrás esto se trabajaba mucho en los colegios. Por ejemplo, los niños llevaban galletitas, tenían que ponerlas todas en un lugar común y tomar de ahí, no llevaban la suya. En Perú, yo a las escuelas que he ido de mis pacientes, llevan su lonchera, su comida, ¿no? Fíjese, eso también tiene un impacto en aprender a compartir. Entonces, aprender a compartir no ocurre con el paso del tiempo. Lo ideal es aprender a compartir compartiendo. Perfecto, Claudio. Entonces, aquí hay otra persona que nos comenta un poco, me parece que no llegó a enviarlo del todo. Te leo la información que se observa, ¿sí? Te repito, no se tiene toda la información de este niño. También se soba con la silla, o sea, se masturba. Nosotros le llamamos la atención y para un rato, si se detiene. Pero luego vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Un poco para entender esta pequeña descripción de Juliana. Aquí tiene mucho que ver el país. En algunos países este tipo de comportamientos produce como más escándalo que en otros, ¿verdad? Ahora, aquí hay que decir algo que quizás no es muy feliz. Realmente el hecho de que se sobe no es un problema en sí mismo. El problema probablemente es cómo genero en ese niño habilidades, por ejemplo, para jugar, para comunicarse, ¿sí? Que sustituyan el hecho de que se sobe o se autoestimule. Esto es una idea que yo necesito que los papás entiendan. Muchas veces los terapeutas te plantean, no quiero que se autoestimule. Entonces yo le digo, ¿y si no se autoestimula, qué hace? Porque, por ejemplo, es un niño muy pequeño y no tiene habilidades de juego. ¿En qué emplea su tiempo si no es en autoestimularse? Al lugar de poner foco en la autoestimulación, ¿sí? Yo ahí lo que recomiendo es, sí, enseñar la conducta privada. Él se puede sobar, pero en su dormitorio, no fuera de su dormitorio. Eso para mí hay que delimitarlo porque tiene que ver con una cuestión de privacidad del propio cuerpo, por un lado. Pero por el otro lado, el eje debe estar en enseñar habilidades de comunicación, en enseñar habilidades de juego, enseñar habilidades que sustituyan este sobarse.
No sé si mi idea aporta demasiado, es una idea muy general, pero no cuento con mayores herramientas para profundizar en esto. Pero me parece que es útil que los papás lo entiendan. Sí, estamos bastante dirigidos justamente a eso. De hecho, ya nos estás dando bastantes orientaciones. Entonces, tenemos ahora lo que nos dice Karen. Mi sobrino no quiere comer otra cosa más que papas fritas y tacos de sal. Tiene 4 años. Anteriormente sí probaba más cosas, pero ya hace más de un año que no quiere. ¿Qué hacemos? Yo realmente, desafortunadamente, aquí voy a tener que pasar. Es un tema muy complejo como para dar un par de consejos respecto de la selectividad alimentaria. Tendría que yo ampliar mucha información. Entiendo que solamente come ¿qué? Papas fritas y tacos. No es mexicano. Sí, sí, sí. Me parece que la chica es, bueno, la señora. Bueno, me voy a arrepentir de lo que dije y podemos dar alguna idea. Esta idea que habíamos visto en la desensibilización sistemática de la gradualidad, es posible emplearla en este caso, pero para ello hay que ser muy sistemático. Si la mamá y el papá no van a ser sistemáticos, no hagan nada de esto. Voy a dar un ejemplo más simple. Nosotros teníamos un niño en nuestra sede de Chile que solamente tomaba spray. ¿Qué hicimos para mejorar ese problema y para que tome agua por una cuestión de salud? Bueno, básicamente nos llevó 6 meses, pero lo pudimos hacer sin que se entere directamente. Fuimos diluyendo de a 5 a 10% de forma muy estricta, pero muy estricta, la botella de spray. 5% de agua, 95 de spray, 90 de spray, 10% de agua, y así consecutivamente durante semanas. Gradualmente el niño se fue acostumbrando al cambio de spray a agua, ¿sí? Esta misma idea se puede hacer con los tacos, ya que el relleno se podría ir variando. Para eso yo lo que recomendaría es algún alimento que el niño haya consumido y le haya gustado en el pasado. Comenzar con eso, con algo muy más probable, con una dosis muy pequeña. Pero aquí hay un montón de variables, la textura, el sabor. Es decir, me resulta difícil dar una recomendación concreta, porque tendría que saber qué es lo que ha comido y ya no come, cómo se le dan los tacos, qué incluyen los tacos. No es sencillo. Sí reflejo la idea. Luego hay otras metodologías que se llaman los bits, que es básicamente dar una comida de alta probabilidad, por ejemplo, una papa, pero con un pequeñísimo gramito de otra comida que no es tan apetecible, dentro del, llamémosle el snack. Tiro esa idea, mis disculpas si yo no puedo profundizar en eso, es un tema difícil y cuidado con estar insistiendo y presionando tanto, eso genera un montón de estrés, ¿sí? Y una vida familiar de locos. Asesorarse ahí con un especialista y no hacer cosas como... En este tipo de casos, en estas situaciones, cuando ustedes le dicen, si no comes eso no vas a comer nada, es un error porque el niño no va a comer nada. El niño va a resistir, ¿sí? Y eso va a generar una situación horrible. No es conveniente una presión directa ante este tipo de dificultades. Ponerse, aquí en Argentina decimos ponerse la gorra, que significa ponerse la gorra de policía o de militar, ¿verdad? Eso no es conveniente. Lo conveniente es la gradualidad. Luego hay otras metodologías como una regla, digamos, decir, que una comida de alta probabilidad venga después de una que no sea tan apetecible. Pero ahí ya me estoy extendiendo, no quiero. Espero por lo menos la orientación. Deben buscar asesoramiento y evitar la presión directa. ¿Sí? Sí, claro que sí. Estamos bastante bien entonces hasta el momento. Tenemos ahora a Karen que nos comenta, mi hijo tiene 3 años y llora cuando uno aplaude o cuando se felicita. ¿Cómo podemos manejar esta situación? No sabemos cómo esperarle, que hizo bien las cosas. Bueno, creo que se va dirigiendo básicamente a que cuando lo felicitan, que hizo bien las cosas y aplauden o le dicen algo, él llora.
Sí, un ejemplo, él está aprendiendo a usar el baño. Cuando orina lo felicitamos, pero empieza a llorar. Y también cuando va a realizar sus terapias, Sahaba o neurodesarrollo, él llora cuando ve a los terapeutas. Pide ayuda. No sé la razón por la cual él llora cuando uno lo felicita, porque puede haber múltiples situaciones, quizás son muy efusivos y él se asusta. Me resulta muy difícil responder a esa pregunta. Respecto de las terapias, lo que yo recomendaría es una fase de mayor exigencia o demanda, es decir, una fase más lúdica para que progresivamente, por ejemplo, a veces uno le encarga a los terapeutas no trabajen 2 o 3 semanas, no trabajen, jueguen hasta que el niño las espere. Digo las espere porque la mayoría de mis terapeutas son mujeres, pero no estoy segregando a los hombres que tenemos en Alter. Yo no me animo a recomendarle a los terapeutas qué hacer. Estoy sencillamente sugiriendo esa idea. A la hora de felicitarla recomendaría evaluar si no es que se está asustando o probar otras formas de elogiarla, más tranquilas. No estoy satisfecho con la respuesta que le he dado a esa mamá o papá. Ya, sí, definitivamente creo yo que con la información que tenemos de ahí, por ahí algunas pinceladas de algo le podemos llegar a ella. Lamento sí, no poder ayudarte, eso... no estoy conforme con la respuesta que te di, no creo que te haya ayudado demasiado, pero realmente la limitación es grande, ¿no? En no conocer al niño en cuestión. De hecho, bueno, como te decía Claudio, vamos por ahí dando algunos aportes, ¿sí? A ver, Lorena nos dice, parece que también lo escribió incompleto. ¿Y cómo lo hago? ¿Para qué? Para que no repita y no haga pataletas. Cuando pasa una situación incómoda, llora y me dice que no puede parar de llorar. ¿Cómo se puede controlar? Bueno, escasa también la información, ¿no? Con respecto Sí, a ahí hay esto. algo importante. El niño tiene derecho de llorar. Y tiene derecho de estar tranquilo hasta que se le pase. Si el niño llora y no puede parar, yo creo que lo correcto es decirle, bueno, no importa, ya se te va a pasar, yo voy a estar aquí y espero a que se le pase. Lo importante es ver cuáles son las situaciones que desencadenan eso, ¿sí? Para poder trabajar sobre esas situaciones. Una idea que es muy importante, es muy mala idea. Fíjese que habíamos hablado de la frustración y hablamos de enseñar al niño frustraciones pequeñas en ambientes controlados. Ir al supermercado y decirle que no cuando quiere comprar algo es una pésima idea, porque ese no es un ambiente controlado y probablemente esa es una frustración bastante grande para el niño. Cuando uno hace ese tipo de cosas, el niño ya está preparado para vivir esa situación y tiene herramientas para afrontar esa situación. Cuando uno trabaja sobre berrinches, trata de enseñar herramientas en ambientes controlados, primero en casa, no en la vía pública, porque además vamos a tener, esta vez no un psicocura, vamos a tener a la señora que le encanta opinar sobre los demás, que va a venir a darnos recomendaciones en el medio del berrinche, ¿sí? Y yo voy a estar ahí lidiando con todos, más que lidiando con la situación, con todo lo que me están diciendo los de alrededor. Recomendaciones para trabajar sobre los berrinches, trabajar sobre lo que dispara un berrinche, no sobre el berrinche en cuestión, analizar qué debemos enseñar para mejorar el afrontamiento de las situaciones que los disparan y hacerlo en un ambiente controlado, no en la vía pública primero. Y aquí viene un poco la conclusión de aquellas herramientas de tipo preventivas, ¿no? Que ayudan evidentemente a disminuir y eliminar posteriormente alguna conducta que pueda el niño tener, pero no cuando ya está, sino previo a esto. Bien, Fiorella nos dice, ¿qué puedo hacer? Cada vez que voy a bañar a mi hija, ella llora y es cuando le lavo la cabeza. También cuando le corto las uñas de los pies es un martirio. Bien, este es un ejemplo muy similar. Lo que nosotros haríamos en ese caso sería algo similar a lo que hablamos del corte de pelo. ¿Sí? Y es algo que hay que hacer porque si no la situación pasa a ser muy aversiva, ¿sí? Y realmente hay un nivel de sufrimiento muy elevado. Pero ahí ya requieren de alguien que la guíe.
a la hora de hacer esto. Nosotros tenemos que convertir esa situación en algo que al niño no le genere estrés. Y lo podemos hacer mediante esta técnica que hablamos de la desensibilización sistemática. Lo digo despacio porque a veces se me traba la lengua con esta palabra, ¿no? Perfecto, Claudio. Entonces, avanzamos porque ya el tiempo se nos va. Sí, solo para ir terminando un par de preguntitas más. Es recomendado que cuando se porta mal, le quitamos la tablet y ya no darle hasta que se calme. Portarse mal no es algo. Portarse mal es un montón de cosas distintas. Acá viene el tema del castigo, ¿sí? A ver, el castigo se debe usar, no se debe usar. Popularmente se dice el castigo es nocivo y no se debe usar. Yo no creo en eso y de hecho la evidencia indica que eso no es así. Pero muchos papás van a decir el castigo no funciona porque en realidad lo emplean incorrectamente y porque el papel del castigo en la educación debería ser ínfimo. Yo creo que medidas como castigos se reservan para conductas graves, como la agresión, el bullying o ese tipo de comportamientos, ¿sí? El castigo propiamente dicho. Ocurre que normalmente el castigo se utiliza muy mal, entonces damos ejemplos de pésimos usos del castigo, papás que no ponen límites para nada y de repente le prohíben el celular, la tablet, te dicen, le saqué el celular, le saqué la tablet, le saqué la computadora, nada tiene. Y uno pregunta, ajá, ¿y por cuánto tiempo? Por 4 meses. Eso no tiene ningún tipo de sentido, eso es más a veces es una descarga emocional del padre, digamos, ¿sí? Más que una medida para tratar de educar o de corregir algo. Un castigo debería ser una medida en donde en realidad yo le estoy expresando al niño, yo considero que eso es incorrecto. Y, por ejemplo, estar apenado con un niño porque, por ejemplo, vino con una nota del colegio que se burló de un compañero. Si yo estoy apenado con mi hijo porque mi hijo se burló de un compañero, estoy aplicando un castigo en realidad, porque probablemente mi hijo se sienta mal porque yo estoy apenado con él. Eso sería un ejemplo de castigo. Para mí eso es un castigo correctamente aplicado. Es correcto que un padre se sienta apenado y que le diga al hijo que está triste porque él considera que está muy mal burlarse de un compañero. A veces las prohibiciones, quitar el tablet, quitar el tele, etcétera, yo creo que son correctas. Hay que ver qué significa portarse mal. Me parece que algo mucho más productivo que prohibir cosas es poner requisitos para cosas, por ejemplo. Mira, no hiciste la tarea, te saco el celular. Mala idea, pésima. Mucho mejor idea es, cuando termines de hacer la tarea, vas a poder utilizar el celular o el tablet durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, el castigo se reserva para casos muy puntuales, cuando yo quiero dar un mensaje, incluso yo diría un mensaje moral. Algo es moralmente reprobable. Algo es realmente incorrecto. También lo puedo reservar como una forma de penalización de ciertos comportamientos, pero debe justificarse, ¿sí? Debe justificarse. Por supuesto que si un niño trae una nota del colegio que agredió a un compañero, lo correcto sería que ese día no tenga beneficios o privilegios, ¿sí? Uno, digamos, él puede dar su descargo y demás, pero es correcto que no tenga beneficios y privilegios. Pero, nuevamente, hay que ver qué significa portarse mal. Y hay que tener muchísimo cuidado con el uso del castigo, porque lo más fácil es que el castigo no funcione, no esté bien aplicado, y más sea una descarga emocional del padre, como una suerte de venganza del padre. Te saco esto porque no hiciste esto otro, porque me hiciste una pataleta en el mall, etc. Una vez más no he podido responder bien a la pregunta, intento solamente dar una orientación general, ¿sí? Pero sí, yo quiero reflejar algo. Yo quiero reflejar algo. El castigo para mí tiene uso.
tiene un uso muy puntual, tiene que reservarse para cosas muy puntuales, pero sí se puede usar. La mayoría de las veces no funciona y es fácil que realmente cometamos muchos errores usando castigos y no debe ser nunca un método privilegiado de control de la conducta. El control de la conducta se debe ejercer a partir de enseñar rutinas, enseñar hábitos, no a través de castigos. Bien, Claudio. Con esta preguntita, la de Yajaira, y me parece que otra persona más hablaba acerca de algo bastante similar, ¿sí? ¿Qué hacer cuando un niño realiza lo contrario a lo que se le está pidiendo? ¿No? Un poco de hablar acerca de las conductas desafiantes, ¿no? ¿Qué hacer cuando no le decimos que guarde y saca todo? Bueno, un ejemplo que nos da aquí Yajaira, y con eso ya terminaríamos, bueno, la entrevista del día. Yo ahí, a ver, ese niño, hay un perfil bastante conocido que a algunos le llaman el niño controlador. Es un perfil bastante conocido en los niños que tienen trastorno oposicionista desafiante. Yo un poco trato de tomarlo con humor y digo, este niño es como un diputado de izquierda, se opone a todo, digamos, ¿no? Estoy en desacuerdo. Lo peor que podemos hacer con este perfil de niño es ponernos a debatir con ese perfil de niño, ponernos a discutir con él y ponernos a ver quién tiene más autoridad. Es un error ese. Lo mejor que podemos hacer con un perfil de niño así es enseñarle rutinas. Voy a dar este ejemplo concreto y puntual. Con la tarea nuevamente. Este perfil de niño yo le estoy diciendo constantemente hacer la tarea. Le repito 2000 veces hacer la tarea. ¿Sí? Él dice, no, después. Estoy 1 hora y media para que necesite hacer la tarea que luego la hacen 15 minutos. Pero mientras tanto grité, me desencajé. ¿Sí? Yo creo que es muy positivo un niño oposicionista que él se haga cargo de las decisiones que él toma. Yo lo responsabilizo a él. Le digo, hay un horario para hacer la tarea y hay un horario para ver tele, para usar la computadora, para usar el celular. Una vez que vos termines de hacer la tarea, podés acceder al horario de usar la computadora, usar el celular, ¿sí? ¿Cuándo va a hacer eso? Es decisión tuya. ¿Cuánto tiempo vas a usar la computadora, el celular, etcétera? También es decisión tuya. Si vos no querés hacer la tarea, desafortunadamente yo no te puedo dar el celular o la computadora o dejarte salir a jugar. No puedo, porque hay una regla en casa que es esta. No ponerse a discutir con él. Poner una regla. Para acceder a esto necesitamos hacer esto. Todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y enseñar de chico eso. Claro, la tarea inicialmente no puede ser de 1 hora y media, tendría que ser algo hasta que él vaya generando el hábito. Así todo, el niño no va a hacer la tarea y lo mejor que yo puedo hacer es nada. Bueno, él decidió que no quiere usar la computadora o el celular. Lo que ocurre es que los padres, cuando el niño hace nada, se enojan, se les salta la vena así, y nuevamente empieza la discusión. No debe ocurrir eso. Está excelente que un niño tome decisiones y se haga cargo de las decisiones. Le digo, no terminas la tarea, no te puedo dar el celular porque no has cumplido con tu deber, entonces no te puedo dar tu derecho. ¿Verdad? Qué bueno es que un niño aprenda eso de muy chico. Me parece a mí. Y qué malo es que yo despotique si no hace la tarea. No, es una decisión que él tomó. Lo que yo sí tengo que hacer es cumplir con lo que yo dije. Y mi energía debe estar en eso, en que se cumpla una regla hogareña, como el día de mañana va a tener que cumplir una regla social. ¿Sí? Listo, Claudio. Muchísimas gracias por el día de hoy, por tu presencia, por las orientaciones que nos has brindado. Creo yo que ese espacio de compartir ha sido bastante nutritivo, tanto para mi persona como para las personas que también nos han estado, bueno, observando en esta pequeña entrevista. Bien, con eso cerraríamos lo del día de hoy. No sé si quieres culminar algo bastante puntual. No, mi agradecimiento a ustedes, digamos, por la convocatoria, enormemente agradecido. Seguramente no va a faltar oportunidad que me inviten a Segundo Muelle a cenar y conocernos personalmente. Claro.
cuando vaya para allá, ojalá que esta pandemia termine, no veo la hora de comer los choritos a la chalaca de Segundo Muelle. Sueño con eso. Bien, Bueno, Claudio, placer, entonces, un enorme único que placer. sí. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Entre ustedes, conozco a todos, los he visto personalmente más de una vez. Y bueno, muchas gracias también a la gente que se interesó en este tema y que participó. Ojalá haber sido de utilidad. Me parece que solamente para cerrar, Claudio, sí te voy a comprometer a que nos pases los enlaces de los videos que por ahí se han estado comentando en los mismos espacios de la entrevista. La semana que viene, por favor, sí, la semana que viene yo en donde cuelguen el video les voy a ir pasando info para que ustedes puedan ver en los comentarios, pero denme un tiempo porque voy a tener un fin de semana de mucho trabajo. Perfecto, Claudio. Bueno, de esta manera cerramos la entrevista del día de hoy. Seguramente, como dices tú, van a haber más oportunidades en las que nos encontremos. Muchas gracias, Claudio, y hasta una próxima oportunidad. A ustedes, chicos, hasta luego. Hasta luego.